tardes, un saludo muy especial a todos los seguidores del programa Crítica y Café con JA Consultores. Hoy transmitimos un nuevo capítulo de nuestro programa y estamos muy contentos porque siempre están con nosotros. El programa pasado no los pude acompañar, pero hoy volvemos a estar los tres, muy agradecidos con ustedes y empezando un nuevo programa con un tema muy interesante para todos. El tema de hoy es los estados financieros, aquellos que dan a conocer la situación financiera y económica de diferentes organizaciones en determinado tiempo. Es decir, se puede conocer también los gastos, ingresos, ganancias, recursos, obligaciones, capital y muchas cosas más en determinado tiempo de diferentes organizaciones. Así que para empezar el tema de hoy, quiero saludar a Augusto Ramírez. Hola, buenas noches a todos. Gracias por comunicarse, conectarse con nosotros. Aquí estamos para compartir en este programa esta importante temática acerca de los estados financieros, cuál es la importancia de estos estados financieros en la toma de decisiones en las organizaciones. Y también quiero saludar a Juan Pablo Camacho. Hola Nata, hola Augusto, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos siguen, qué rico que nuevamente estén con nosotros y es tan importante, de verdad que muy pocas personas le dan como ese impacto real. Así es, para iniciar este programa quiero recordarles a todos que nos sigan, que se conecten a nuestra transmisión todas las semanas, los jueves a las 6:30 de la tarde, que también se suscriban en nuestro canal de YouTube, que aparecemos como JA Consultores Colombia 2014, ahí tenemos todos los programas, una recopilación de cada semana, entonces los invitamos para que se suscriban, es muy importante para nosotros y también para ustedes, para que aprendan y estén siempre conectados con nosotros. Para iniciar el tema de hoy, empecemos toda esta la duda a la audiencia de por qué son tan importantes estos estados financieros para las organizaciones. Bueno, para las organizaciones es de vital importancia realizar los estados financieros. Es importante aclarar que aquí nos vamos a dedicar en este programa a explicarles a todos ustedes la importancia de tres estados financieros básicos, que sería el estado de resultados, el flujo de caja y el balance general. Para toda organización es importante tener esta información es que se toman las decisiones financieras. La calidad de las buenas decisiones financieras que tengan de su información financiera de las empresas. Entonces, esta información debe ser real, debe ser verificable, debe ser actualizada para que los directivos de las diferentes compañías en los diferentes sectores económicos tengan como soporte toda su información financiera con respecto a ingresos, costos, gastos, endeudamiento, liquidez y demás, para poder tomar buenas decisiones y afrontar los retos que a diario viven las organizaciones de acuerdo al entorno cambiante que exige el mercado. Muy bien, pero Juan Pablo, ¿qué llega a diferenciar al estado financiero? Porque ya sabemos que vamos a hablar de tres. En general lo que evidencia o lo que refleja es las obligaciones, los recursos que tiene la compañía, ¿sí? Por el lado del estado de resultados tenemos los ingresos, costos, gastos, y por el lado del flujo de caja tenemos es la liquidez, con lo que la empresa realmente cuenta en. Ok, bueno, entonces ya sabiendo el contexto de cada una, ya sabiendo qué tan importante llega a ser los estados financieros para la toma de decisiones, porque ese es como el eje central del programa de hoy, qué tan importante es para la toma de decisiones en las organizaciones, iniciemos con el primer estado financiero del que vamos a hablar hoy, que es el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Bien, el estado de resultados como tal es un estado financiero dinámico. También recibe el nombre de estado de pérdidas o ganancias. Este estado financiero, ¿por qué es dinámico? Porque allí se contabilizan todos los movimientos de ventas, de generación de ingresos operacionales que tienen las organizaciones. También en este estado financiero ustedes pueden encontrar información con respecto a costos, gastos, el tema tan vital que son los impuestos, para que al final del ejercicio tengamos claridad de utilidad o si es importante también mirar desde el punto de vista financiero la diferencia que existe entre costo y gasto. Normalmente, Juan Pablo, cierto, nos han enseñado acerca de los conceptos de que hay una diferencia entre un costo y un gasto. Claro está que si nos ahondamos en la contabilidad de costos, claro, es totalmente un mar de información y de conocimiento que tiene la contabilidad de costos. Pero desde el punto de vista financiero, para nosotros vamos a hacer un acto de fe ya que vamos a iniciar la Semana Mayor y me van a creer que un costo o un gasto es lo mismo. Desde el punto de vista financiero,
¿sí? Financiero. ¿Por qué? Porque un costo o un gasto que me está representando a mí, una salida de dinero que tiene un fin específico. Lo que pasa es que el costo lo asociamos directamente al proceso productivo, por eso lo descontamos a los ingresos operacionales para estimar la tan famosa y controversial utilidad bruta. El concepto de por qué se le llama utilidad bruta. Pero digamos que ese estado financiero se contabilizan movimientos de entrada de dinero, lo que son costos y gastos. Pero hay una gran diferencia cuando vayamos a hablar acerca del flujo de caja. Entonces, el por qué no tomar una decisión financiera teniendo como referencia el estado de resultados y si el flujo de caja. Muy bien, o sea que en este tipo de estado financiero, en el estado de resultados, se puede de pronto interpretar como si se proyecta ese estado a futuro, saber si se llega a tener una pérdida y hay que tener que cerrar, en dado caso, cualquier tipo de proyecto o de organización, o si se proyecta también a futuro, se llega a encontrar como el punto de equilibrio al que se quería llegar. Es como un proyecto. Sí, correcto. Final. Digamos que al hacer las proyecciones financieras, el estado de resultados juega un papel importante en las organizaciones, porque la idea es que ojalá todo dé utilidad, ¿cierto, Juan Pablo? Sí, total. ¿Qué es utilidad? Digamos que cuando tú haces la proyección de los estados financieros, y en el caso del estado de resultados o el PG, claro, uno busca el primer escenario donde haya utilidad, pero pues, también sirve de acuerdo digamos, a la historia que lleve la compañía o al mercado como tal, el dinamismo que lleve el mercado, puede llevar a una tendencia. En algunos puntos va a haber unos picos altos, en algunos puntos unos picos bajos, donde va a haber o utilidad o pérdida. Y es importante, por ejemplo, el hecho de llegar a tener utilidades, porque estas, cuando vamos a interrelacionar el estado de resultados con el balance general, pues ahorita hablaremos del balance general, estas utilidades juegan un papel importante porque son aquellas que le permiten a las empresas crecer económicamente. En cuanto a capitalización, porque la contabilidad tradicional nos lo ha enseñado, que las utilidades deben ir después en las cuentas del patrimonio. Entonces, estas cumplen una función importantísima y es la capitalización de la empresa en el corto, mediano y en especial largo plazo. Muy bien, o sea que detalladamente o más sintetizado, el estado de resultados se basa en ingresos versus gastos. Sí, costos y gastos. Por decirlo de verdad. Pero ya que lo definimos, ya que dijimos qué es estados de resultados, ¿qué tan importante llega a ser esto en la toma de decisiones? ¿Qué tan importante es tener un buen estado de resultado en la toma de decisiones? Bueno, es importante porque, como lo decía, de acuerdo a su conformación de cuentas, de su estructura de cuentas, pues nos va a permitir determinar si un proyecto o en cierto periodo de tiempo la empresa va a tener una utilidad o va a tener una pérdida. También es importante aclarar que en caso tal de que la empresa en algún periodo de tiempo genere pérdida, ¿será que nos salvamos de impuestos cuando hay pérdida? Pues dependiendo del tipo de pérdida. Digamos que cuando tenemos una pérdida no mandamos el tema de renta de acuerdo a ese ejercicio, sino lo tomamos en cuenta dentro del pasivo, como una renta presuntiva. No nos salvamos. No nos salvamos. Además que cuando es la renta presuntiva afecta al patrimonio. Correcto. ¿Cierto? Es decir, por eso es que le duele tanto a los empresarios en algún periodo de tiempo tener una pérdida. Claro. Porque igual el Estado nos condena a pagar impuestos. Presume que ese patrimonio que tú tienes debe rentar. Y además, presume que te renta un porcentaje. Y además que dicen que eso es ineficiencia administrativa. Entonces, para finalizar este primer estado financiero. Bueno, pero Nata, yo quisiera hacer también una cosa ahí, una acotación también. Por ejemplo, el estado de resultados es un estado financiero que rige un periodo de un año. O sea, lo puedes hacer mes a mes, pero en el año final lo que haces es que cortas. Esa es una del estado de resultados. Máximo un año. Y se inicia de cero. Un año. El siguiente estado de resultado. Perfecto. Eso también es para de pronto tener proyección y planear mejor el proyecto del siguiente año. Correcto. Eso logra el estado de resultado. Pero bueno, ¿qué llega a ser o qué es el flujo de caja? Bien, el flujo de caja como tal lo hemos definido también en nuestros programas acerca de planeación financiera. Lo hemos dicho que es la principal herramienta de planeación, control y evaluación financiera que tienen las organizaciones. En ese estado financiero se contabilizan única y exclusivamente los movimientos de entrada y salida de dinero.
Entonces, todo lo que tiene que ver con respecto al control del efectivo. ¿Por qué es importante este estado financiero? Primero, porque nos permite tomar buenas decisiones financieras, porque sabemos cuánto tenemos de liquidez, sabemos cuál es la generación de nuestros ingresos y cuál es la conformación de todas las obligaciones o egresos que podemos tener en un periodo de tiempo determinado. Este estado financiero nos permite calcular unos indicadores muy importantes que se utilizan en la valoración de empresas, como cuáles, por ejemplo, poder estimar qué tan rentable es la compañía, poder determinar cuándo se recupera la inversión, ¿sí? Poder determinar si la empresa es financieramente viable o no es viable, poder determinar cuál es el nivel de riesgo-rendimiento que tiene una empresa. Y también un indicador muy importante del proceso de valoración es determinar cuánto vale la compañía para el caso que de pronto se quiera vender o se quiera fusionar con otra organización. Entonces, desde el punto de vista financiero, el flujo de caja es el principal estado financiero. Podemos mirar una diferencia o puede generar una confusión con respecto al estado de resultados. ¿Por qué? Porque el estado de resultados también muestra ingresos, costos, gastos. Pero hay una gran diferencia entre tomar decisiones financieras con el estado de resultados y con el flujo de caja. En el estado de resultados se contabiliza el 100% de los ingresos. Así esa plática todavía no haya ingresado a las cuentas de la empresa. Por ejemplo, cuando una empresa es proveedora de otra, ¿sí? Es un proveedor. Entonces se puede contabilizar la factura por el 100%, pero hay una cartera que todavía No ha ingresado, Cosa que no ha sido cobrada. en el flujo de caja no se puede Mientras hacer. que en el flujo de caja se contabiliza lo que realmente ingresa de dinero y lo que realmente sale de dinero. Es decir, el efectivo. Exacto. Entonces, por eso en nuestros programas le hacíamos mucho énfasis en que debemos tomar decisiones con el dinero que tenemos, más no con el que esperamos tener. Esa es la gran diferencia entre tomar una decisión financiera con el estado de resultados o con el flujo de caja. En el estado de resultados se contabilizan unos gastos que realmente no son gastos y es el concepto de la depreciación. En el flujo de caja no van las depreciaciones, a menos de que estés utilizando el método indirecto, ¿sí? Pero el directo clasificado, que es el método que universalmente es aceptado en valoración de empresas, ahí no irían las depreciaciones porque no están representando una salida Ni real las de dinero, amortizaciones. ni las amortizaciones. Aquí también es importante, yo creo, Juan Pablo, ahondar un poquito en los componentes del flujo. Claro. Que decíamos que para poder construir un buen flujo de caja en las organizaciones es importante clasificarlo en tres grupos: el flujo de operación, el flujo de inversión y el flujo de financiación. Estos tres componentes le permiten a los directivos tener una visión muy clara acerca de cómo es la conformación de ingresos y por dónde se están yendo esos ingresos o a qué se destinan esos ingresos. Entonces, el flujo operacional, ¿qué es? Algo muy sencillo. Es todo aquello que se vuelve repetitivo en la organización. Todo lo que se vuelve repetitivo hace parte del operacional. Como su nombre le dice, el flujo de inversión, pues son los recursos que se van a invertir. Teniendo en cuenta que hay una característica en el flujo de inversión, y es para que exista un ingreso de inversión debe haber algo que lo genere, ¿sí? Y en financiación, pues es donde viene todo el tema del endeudamiento o del apalancamiento. Entonces, los ingresos de financiación pueden ser, por ejemplo, vía socios, cuando los socios aportan capital a la compañía, Hacer un aporte adicional. hace un aporte adicional, Vía créditos. exacto, vía créditos, o cuando se toma la decisión de endeudarse vía sistema financiero, adquiriendo estas obligaciones financieras. Entonces los egresos serían el pago de los dividendos, por ejemplo, para los socios, y el pago de las cómodas cuotas que nos hace el sistema financiero. Estos tres componentes, al sumarlos, nos daría el flujo neto, o efectivo disponible. Aquí es donde se mide la liquidez real que tiene una compañía. Por lo tanto, el mejor indicador de liquidez que tiene una empresa, ¿cuál es? Su flujo de caja, porque nos está diciendo realmente con cuánto dinero se cuenta. Y luego le sumamos el saldo inicial para que nos dé el saldo final de caja, para hacer como el cierre del periodo de tiempo que nosotros estaríamos analizando con respecto a este estado financiero. Tengamos en cuenta lo siguiente, es decir, tú sales en la mañana, tienes tu platica, ¿sí? Día a día sabes cuánto te ingresa, cuánto gastas, ¿sí? Mientras que si tú haces una proyección o un estado de resultados, a final del mes es que vas a decir, ah bueno, de pronto me sobró algo de plata, ¿sí? Pero seguramente dentro del mes tuviste algunos momentos en que tuviste que pedir prestado. Entonces, si lo haces con la proyección del mes, muy seguramente dices, ah, como yo tengo utilidad, puedo gastar lo que yo quiera. Pero si lo haces con
con el flujo de caja te vas a dar cuenta que hay un momento en que te vas a anular. O sea que una importancia ahí para este flujo de caja es que a fin de mes o en el momento en que se decida acabar con esa proyección, uno se da cuenta si tiene exceso de dinero o si le hizo falta o le hace falta dinero. Sí, sí, lo podemos tomar de esa manera. Obviamente, el ideal del flujo de caja es que no te haga falta dinero. Exacto. Que tengas exceso de dinero. O por lo menos que estés en el nivel de equilibrio cero. Sí, digamos, el control del efectivo. Y también eso permite calcular un indicador que se llama, en las antiguas finanzas corporativas, todavía lo podemos calcular, que es el famoso SOE, el saldo óptimo de efectivo. Determinar cuánto es el nivel de efectivo mínimo que debemos tener disponible ahí en caja. Porque sabemos que si tenemos un excedente, o nos pasamos pues de un excedente, podemos estar perdiendo valor en las empresas. Muy bien, pero como este estado financiero llega a ser uno de los más importantes, se puede llegar a hablar de cómo se puede hacer un flujo de caja, porque sabemos que es diferente hacer un flujo de caja personal a un flujo de caja ya, pues, en organizaciones empresariales. Sí, digamos ¿Se puede que, llegar a hablar de eso? claro, podemos construirlo. Es más, si las personas saben hacer su flujo de caja, ¿cierto? Que ahí nosotros tenemos, digamos que los videos, los tutoriales de cómo hacerlo en nuestro canal, pueden también llegar a construirlo para las empresas. ¿Cuál es la gran diferencia? Hay una diferencia enorme y es que es obviamente la cantidad de información. ¿Sí? La cantidad de información que puede tener una organización es muy diferente a la información que pueda tener una persona natural. Dos, es importante en las organizaciones clasificar La estructura. la estructura en operación, inversión y financiación. Digamos que ahí es donde varía un poco, pero el resultado, la estructura metodológica nos lleva al mismo resultado. ¿Listo? Para poder determinar cuál es la liquidez real. ¿Listo? O sea, independiente, hagamos un estado financiero, en este caso flujo de caja para empresa o personal, vamos a llegar al mismo resultado. Se llegaría al mismo resultado porque la metodología prácticamente es la misma. La estructura es la misma, simplemente en las organizaciones se debe clasificar en operación, inversión y financiación. Muy bien. Listo. Juan Pablo, hablemos de qué es balance general. Ah, el balance general. Bueno, este estado financiero es el estado financiero que sí acumula, ¿sí? Este no se cierra al final del año y queda en ceros para la siguiente, sino es el que lleva todo el historial, ¿sí? Entonces te digo, están los recursos, por ejemplo, todo el tema disponible, está la cartera, están los inventarios, están los activos con los que puede garantizar la compañía un crédito, asimismo también están los pasivos o las obligaciones que comprar. O sea, ¿se puede decir que este reúne los dos estados financieros que hemos hablado anteriormente? No es que los reúna, lo que pasa es que cuando tú cierras los ejercicios, debes trasladar al que acumula todo. Es el estado de resultados con el balance. Ahora, el flujo de caja debe normalmente cuadrar o coincidir con el rubro de caja en el balance. Esos deben coincidir para que uno pueda decir que el flujo de caja está bien, acorde, está adecuado. Bien. Ahora, Hay un concepto, por ejemplo, que es bueno de pronto resaltar, Juan Pablo, y es que de pronto nos enseñaron que el balance general como tal es un estado financiero estático, que porque resume todas las operaciones o todo lo que pasa en la organización. Comparto la segunda parte, dinámico. ¿sí? Resume y agrupa todo lo que pasa en la organización. Entonces uno puede tener una mirada acerca de cómo están sus potencializadores de riqueza, que serían los activos. Sí, claro. Podemos mirar el endeudamiento tanto interno como externo, de corto plazo, de largo plazo, con las obligaciones financieras, los pasivos. Podemos ir mirando también cómo está conformado el patrimonio de la compañía y cómo se va capitalizando a través del tiempo. Digamos que hasta ahí estoy de acuerdo porque agrupa, Sí. agrupa, resume todo lo que Acumula. pasa en la compañía. Es acumulativo, es una característica de nacimiento del balance Sí, es general. propia de él. Hace muchos años nos enseñaban que era un estado financiero estático, pero yo creo que hoy en día ese concepto quedó en el pasado porque el estado de balance general, con el tema de la tecnología en los sistemas de información, podemos tener un balance ya. Sí. Entonces, no es estático, No, también es cambiante. Es dinámico, además es dinámico. Es dinámico. Depende también, por ejemplo, si empezamos a hablar ya del tema de inventarios, hombre, cuando tú haces las ventas y te genera la variación en un estado de resultados en los ingresos, automáticamente, si son ventas a crédito, te va a cambiar el activo. ¿Sí? Exactamente. O sea, son dos estados, el balance general y lo que es el estado de resultados normalmente van de la mano. Juegan ambos. ¿Sí?
Porque hay partidas que entre ambos se complementan. ¿Sí? Tengamos en cuenta, la contabilidad siempre va a parte de un hecho que es la partida doble. Donde existe una partida por un lado, debe ir su contrapartida por el otro. ¿Sí? Puede estar en el balance, estado de resultados o inclusive inmerso entre el mismo. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando de pronto en una organización este balance general no sea óptimo, no se llegue al resultado que se quiere o no se haga bien, pase cualquier elemento negativo? ¿Qué llega a pasar? Porque antes de que iniciáramos el programa hablábamos como de los dos extremos de cada estado y específicamente en el balance general hablábamos de que se podía llegar a un estado de disolución. Entonces, ¿qué pasa de pronto o cómo es el conducto regular, cómo se logra tener un estado óptimo o no óptimo para tener que llegar pues, hasta esta instancia? El balance lo que te va a llevar, si no es un balance óptimo, es una información errada. Y lo que vas a entregar a las demás personas, a los docentes, controladores o que te vigilan, es una información errada. ¿Sí? Ejemplo, de tú, no sé, no ingresas o no tienes registrado unas ventas, por lo tanto tu activo está por menor valor al que debería, ¿sí? O tienes una cartera que está inflada, que de pronto no es real, ya te pagaron pero no has hecho los ajustes correspondientes, estás demostrando que tienes algo que no es, o unas obligaciones, ¿sí? Puede que le hayas registrado una serie de obligaciones que sí tienes, puede que tengas unas obligaciones por mayor valor que ya pagaste pero no las has ajustado. Esto lo que hace es que cuando vas a tomar una decisión, cuando le entregues este estado financiero a un tercero, lo estás engañando técnicamente. Esto es un fraude. ¿Y esto hace que se llegue a un causal de disolución? No, lo que hace la causal de disolución es cuando ya tienes una serie de pérdidas. Cuando hay una serie de pérdidas en tu estado de resultados que vas acumulando y esas pérdidas superan más del 51% del patrimonio, puede llegar a esa disolución. Bien, yo quiero agregar dos comentarios con respecto a la pregunta que formulaba Natalia. Tampoco, o como para contrarrestar un poco el tema del por qué no debe ser estático, otro componente es el flujo de caja. El saldo final de caja es lo que vamos a encontrar en el balance general en las cuentas de los activos corrientes, como caja disponible o caja y bancos. Y la caja es cambiante, todo el tiempo es cambiante. Eso ya hace que este estado financiero sea dinámico. ¿Sí? Y si no, el flujo de caja sería estático también. Y si no, el flujo de caja sería estático. El tema de la capitalización con respecto a las utilidades, a la contabilización de las utilidades en las cuentas del patrimonio. Entonces, esas utilidades también son cambiantes. Claro. Que se hace el ajuste a fin de año, pero igual son cambiantes. Entonces, bueno, en cuanto al balance, pues, mirar hasta qué punto queremos que eso sea óptimo con respecto, por ejemplo, a medir la productividad de los activos. ¿Qué tan productivos son mis activos? Mis activos fijos, mis otros activos. En cuanto a cómo le doy dinámica a mis activos que están representando en la liquidez. Porque si tenemos un gran volumen de inventario, eso está atentando contra la caja. La rotación de cartera, la rotación de inventario, perdón. ¿Sí? Si yo me estoqueo, pues que estoy generando un tema, ahí sí se vuelve un poco estático, pero un rubro, y un costo, y lo que me va a generar es un costo bastante alto. Porque si estoy saliendo un dinero, estoy pagando a los proveedores, pero no estoy vendiendo. No estoy vendiendo. Ahora otra cosa importante en los análisis, cuando vamos a tomar decisiones financieras, que es con referencia a los estados financieros, es el concepto de las valorizaciones. Las valorizaciones pueden, de cierta manera, inflar las cuentas, claro, ¿cierto? Entonces, si usted va a hacer un análisis financiero, va a hacer un diagnóstico financiero, tenga en cuenta las valorizaciones para que no las tenga en cuenta. Explico, téngalas en cuenta para que las quite y calcule los indicadores de liquidez, rotación, rentabilidad, endeudamiento para que dé un concepto financiero. Téngalas en cuenta en los procesos de valoración cuando ya va a vender la compañía, va a vender la organización o va a vender como tal una parte de la organización. Ahí sí tengan en cuenta porque obviamente vamos a recibir más recursos. Ese digamos que era un comentario también adicional. Nos hace una pregunta. Buenísima, me parece. ¿La quieres leer? No me sigue en mi pantalla. Dice, ¿cómo se puede saber cuál es el inventario ideal que se puede tener para que no afecten los estados financieros? Eso sería, nos acaba de escribir. Muy buena pregunta. Para que no nos afecten negativamente.
O sea, la rotación de inventarios debe ser dinámica y de acuerdo digamos, al mercado. El llegar a un estándar de un inventario ideal puede ser casi lo que menos tengas. O sea, que esté rotando y fluctuando adecuadamente, que te genere más recursos. Ese pensaría yo, en mi opinión, que es el inventario adecuado. Que no pase mucho tiempo en stock, que lo puedas estar rotando. Rápidamente. Esta pregunta que formula Alejandra Liebre, también manifiesto un saludo y un agradecimiento por esa pregunta tan importante, porque es una pregunta estilo consultoría. Total. ¿Sí? Es como querer sacar la bolita de cristal y decir qué es lo que debo hacer. Bien, para llegar a ese nivel de inventario ideal, aplicar lo que se llama el modelaje financiero. Sí. Poder modelar la compañía, ¿sí? Calcular los indicadores, hacer totalmente dinámica la estructura financiera de la empresa, hacer valoración, que en eso pues afortunadamente somos expertos en ese tema también. Hacemos la valoración y podemos determinar, de acuerdo a la estructura dinámica de estos estados financieros, pues llegar a determinar cómo lo podemos hacer. Si usted utiliza Excel, lo puede hacer también, por ejemplo, con la función buscar objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de inventario que puede tener, que no le afecte tanto la liquidez, pero que sí le aporte significativamente a los indicadores de valoración? Claro. Entonces, pero ahí entra en juego el concepto del modelaje financiero para poder hacer esta estructura matemática, porque eso debe tener una estructura matemática que soporte la decisión que yo voy a tomar teniendo en cuenta esas variables: inventarios, mis activos, mi flujo de caja y mis indicadores de valoración. Claro, no, además que teniendo en cuenta también el sector del mercado. No es lo mismo plantear de pronto un inventario ideal cuando hablas en el tema automotriz, ¿sí? Así lo hablamos de una empresa que maneje un sector textil, un sector farmacéutico. Hay que mirar de todos modos el tema rotación y el tema mercado, cómo está dentro de ese mercado para saber cuánto es el inventario real que necesita estar. Muy bien, ya que hablamos de estos tres estados financieros, estado de resultados, flujo de caja, balance general, ¿estos estados financieros llegan a ser obligatorios para las organizaciones? ¿Es obligatorio que cumplan con estos estados financieros o no es obligatorio? Bueno, mira, no es una camisa de 11 varas de tener los tres estados financieros como obligación de mantenerlos. ¿Qué es lo que sucede? Que de acuerdo a una normatividad sí debes hacer o estás obligado a llevar una contabilidad, y los que están obligados a llevar contabilidad deben mínimo hacer el estado de resultados y el balance. Mínimo. Ahora, Para presentar, ¿no? A una claro, de eso de acuerdo a, si estamos hablando, digamos, en el tema fiscal o el tema de impuestos, estaríamos hablando de la DIAN, quien es la que estaría regulando. Si estamos hablando solamente de balance y estado de resultados, hablaríamos de las superintendencias de acuerdo al sector. Si estás en tema cooperativo, la solidaria. Si está en tema financiero, superfinanciera. Si está en el sector real, la superintendencia de sociedades. ¿De acuerdo? ¿A cuál es a qué punto o a qué grupo le agrupas? ¿A la te van a vigilar a controlar o normalmente... se me fue la palabra en este momento. Bueno, te van a controlar o vigilar. O inspeccionar. Ok, o sea, ahí podríamos entrar a hablar de las entidades que regulan o controlan este tipo pues, de estados financieros para las organizaciones. Me imagino que son pues una diferente para cada sector económico, exactamente. Ahora, eso no quiere decir que cuando tú llegas, por ejemplo, digamos, al banco, en el banco normalmente te van a pedir a ti los tres estados financieros. ¿Por qué? Porque en el balance te van a reflejar los activos que van a garantizar ese crédito. El respaldo que uno puede tener con respecto a la obligación financiera que va a adquirir. Exactamente. Con el estado de resultados van a mirar si tienes utilidad o pérdida, si tienes más gastos que ingresos. Entonces ahí van a decir, ok, esta persona por lo menos tiene viabilidad. Y con el flujo de caja, ¿sabe cómo va a pagar? Si tiene liquidez, pues te piden normalmente los tres. Entonces, ¿qué sucede? Esta información debe ser transparente, correcta, para que cuando tú la presentes sea lo mejor y lo más transparente para ¿En qué estado financiero, en cuál de los tres que ya acabamos de hablar, en cuál de los tres puede de pronto interpretarse mejor el diseñar mejores tácticas para corregir errores, ya sea en proyecciones mensuales, como lo decíamos en uno de los estados financieros, se hacía proyecciones mensuales,
o anuales. ¿Cuál de los tres podría, digamos, entrar este elemento más precisamente? ¿Cuál de los tres? La verdad, para mí, el estado de resultados y el flujo de caja me parece que es como el punto de partida para evidenciar dónde o en qué se está gastando la plata en la compañía o la organización. Y desde ahí mirar cómo reducir costos, cómo proteger sus activos. Vamos a decir que tendríamos en rojo en el estado de resultados y en el flujo de caja. Digamos que el balance general ya no es como tener datos como en que me gasté, en que estoy en exceso, sino como de pronto lo óptimo y el balance que quiero proyectar. A ver, el balance simplemente coges tu activo y debe ser igual a tu pasivo más tu patrimonio. Y esa ecuación te debe hacer. Mientras que el estado de resultados sí te va a arrojar un valor que sea positivo o negativo. Si es utilidad o si es pérdida. Y en el flujo de caja vas a tener un valor que corresponde a la caja que tienes en los activos en el balance, pero que también es dinámica, que puede ser tanto negativa como positiva. Entonces, esos dos estados financieros sí te dan unos valores que con los cuales puedes tomar decisiones, mientras que el balance debe ser en cero, ese debe ser equilibrado. Por eso se llama balance, porque debe ser equilibrado. Bien, aquí en nuestra línea de WhatsApp, en el 317-351-6637, nos hace un comentario el señor Miguel Alba. Gracias, Miguel, por su valioso comentario. Nos dice, mire, en cuanto al balance general, también es importante para crear un buen diagnóstico financiero. Claro, efectivamente, hace parte de la buena toma de decisiones el tener una muy buena estructura, y esa estructura financiera que se da en las organizaciones la podemos ver visualizada en el balance general. Entonces, claro, aquí nos podemos apoyar de unos indicadores de rotación, de actividad, de endeudamiento, que esta información está condensada en el balance. Entonces, sí es útil también para tomar una buena decisión. Entre más información tengamos, pues mucho mejor. Pero digamos que el estado financiero de vital importancia para tomar unas buenas decisiones sería el flujo de caja. Me parece que es la más óptima. Bueno, muy bien, el tiempo se nos va acabando, pero digamos que como para el mensaje final, como para recopilar todo lo que hablamos en esta media hora de programa, en estos tres estados financieros que decidimos recopilar para hacerle un análisis, quedamos en que el flujo de caja es uno de los más importantes, aunque también el balance general llega a proyectar de pronto para tener una mejor proyección anualmente, una mejor planeación también financiera y económica de las diferentes organizaciones, y que el estado de resultados también arroja pues esa misma proyección, ¿no? Que hay como un enlace entre estados de resultados, balance general y pues también flujo de caja, que los tres también llegan a ser muy importantes para la toma de decisiones de empresas, que no llegan a ser obligatorios, sino que en diferentes sectores financieros, en diferentes entidades, y que pues finalmente pues son de vital importancia. Entonces, pues también en estos pocos minuticos que nos quedan, los invitamos a que si tienen otra pregunta, si tienen pues alguna duda, la hagan, respondamos, y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recordarles que en Twitter salimos como @j_consultores, en Instagram como @j_consultores, Colombia, en YouTube, para que se suscriban a nuestro canal, estamos como JA Consultores Colombia 2014, y aquí en Facebook, para que le den me gusta a nuestra página, que cada semana transmitimos un programa diferente con nuevos temas, nuevos invitados. Cada semana tenemos pues diferentes análisis como JA Consultores, tenemos en la página de Facebook. Entonces, pues los invitamos a que sigan conectados siempre. Y pues finalmente, para ustedes, en JA Consultores, también es una organización, una empresa, ¿cuál es el estado financiero que más se maneja o que más les gusta realizar? Bueno, Natica, muchas gracias por esa pregunta. Además que nos sirve para concluir este programa. Efectivamente, para nosotros el estado financiero más importante va a ser el flujo de caja, porque con ese estado financiero tomamos las decisiones, así como lo hacen todos los empresarios. Todos los estados financieros son importantes, todos. El estado de resultados nos da la dinámica para ir determinando cómo nos vamos a capitalizar a través del tiempo.
con respecto a tomar buenas decisiones que permitan tener utilidades. ¿Listo? El balance general también es importante, porque allí también vamos a determinar cómo la empresa está creciendo, con sus activos, cómo le están el endeudamiento, cómo se está capitalizando con respecto al patrimonio. Pero si el estado financiero más importante de nosotros, pues que nuestro target es un poco financiero, obviamente el flujo de caja. Entonces, la invitación es a que construyan los estados financieros. Todos nos dan una información muy importante para tomar buenas decisiones financieras en las empresas y poder mirar cómo vamos a crecer, cuál va a ser el acompañamiento, cuáles van a ser los nuevos proyectos, de dónde se van a apalancar, cómo pensamos de pronto si vamos a hacer una alianza estratégica, qué le vamos a mostrar a la persona o a la entidad con la cual vamos a hacer la alianza, ¿cierto? Entonces, eso nos permite tener una madurez en las organizaciones para tomar buenas decisiones. O sea, también, digámoslo, si nos necesitan, ahí estamos. Nos pueden escribir a info@consultoresjotado.com. Nosotros podemos colaborarles, ayudarles y hacer esa evaluación financiera para su empresa. Sí, desde nuestro portal de internet, nuestro portafolio de servicios, si ustedes desean que les llevemos la contabilidad, lo podemos hacer. Y le damos una mirada muy gerencial acerca de irlos induciendo en los temas de valoración, para que vayan controlando la calidad de las decisiones que se estén tomando en sus empresas. Claro, dentro del portafolio está también el tema de asesoría, el tema de consultoría y el tema de auditoría en estos temas financieros. Bueno, muy bien, como ya se nos acaba el tiempo y nunca puede faltar el qué lindo de Juan Pablo, pues entremos en esa sección, Juan Pablo. Ok, perfecto, para nosotros terminar y culminar la semana, mi qué lindo. ¿Se acuerdan que el programa pasado les dije un qué lindo de aquella señorita que no nos dijo de hace unos programas que nos iba a responder? ¿Se respondió? No. Ok, qué lindo. No, mentiras, qué lindo que podamos usar estas herramientas que se nos están entregando para capitalizarlas, para poder ver que no estamos solos, que podemos ayudarnos, que nos sirve también para nuestras empresas y adicional para nuestras familias. Lo podemos hacer también a nivel personal. Esos estados financieros, si también los llevamos a nivel personal, de verdad que nos ayuda también a tomar buenas decisiones. Ese sería mi querido de esta semana. Y a nuestros amigos comerciantes, que no les dé temor en legalizar sus organizaciones, ¿sí? Porque si se legalizan, si llevan información financiera adecuada, ordenada, eso les va a permitir crecer. Entonces, listo, el apoyo es total. Oye, antes de irnos, quiero dar un especial agradecimiento a Marchiley Castro Rodríguez. Siempre se conecta con nosotros, es una fiel seguidora. Yo creo que es fanática de nuestro programa. Claro que sí. Hace una pregunta, hace un comentario muy chévere. El flujo de caja nos permite proyectar y administrar nuestro efectivo. De esta manera podremos controlar nuestros gastos, saber qué se debe, qué se tiene y qué podemos llegar a ahorrar. Es una muy buena herramienta. Oye, Maricela, muchísimas gracias, muy buen comentario. Muchas gracias a todos, siempre conectados a las 6:30 con Nora. Así que muchas gracias a todos. Esperamos que sigan también conectados. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias, Augusto. Y nos vemos dentro de 15 días. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.